Bienvenidos a este espacio del libro de la vida. Llegamos a la carta de Filemón. Una carta de un capítulo con 22 versículos. Filemón, el destinatario de esta carta, era miembro prominente de la iglesia en Colosas. Filemón se reunía en su propia casa, lo puedes leer en el versículo 2. La carta era para él, era para su familia y era para la iglesia. Filemón había sido salvado bajo el ministerio de Pablo, probablemente en Éfeso. Hay referencias a partir del versículo 19. Con suficientes recursos económicos, como para tener una casa grande, lo puedes ver en el versículo 2, Filemón también poseía al menos un esclavo, un hombre llamado Onésimo. ¿Recuerdas cuando en el personaje bíblico, en el espacio aprendiendo de, hablamos sobre Onésimo? Onésimo, que significa útil. Onésimo no era creyente en el momento en el que robó algo de dinero. La referencia la deja el versículo 18 de Filemón. Onésimo huyó también. Al igual que muchísimos miles de esclavos prófugos, Onésimo huyó a Roma. Buscó perderse en la enorme población de esclavos de la capital del Imperio Romano. A través de circunstancias que no registra la palabra, Onésimo conoció a Pablo en Roma y se convirtió en cristiano. El apóstol rápidamente llegó a amar al esclavo prófugo. Versículo 12, versículo 16. Anhelaba mantener a Onésimo en Roma. Versículo 13. Lo curioso es que allí en Roma Onésimo estaba dando un servicio útil para Pablo, versículo 11. Pero en su momento, al robarle, al huir de Filemón, Onésimo había quebrantado la ley romana. Es decir, que había defraudado a su amo. Y Pablo sabía que se tenían que confrontar estos asuntos. Decidió enviar a Onésimo de regreso a Colosas. ¿Te has visto alguna vez en una situación como esta? Que hayas robado a alguna persona y que tu autoridad te diga que tienes que solucionar ese problema y te envía otra vez al lugar donde has robado, al lugar de los hechos, y encima tengas que confrontarte con esa persona, te tengas que enfrentar a él, tengas que humillarte. Eso tiene que ser vergonzoso, ¿verdad? Pues Pablo hace lo propio. Después de que Onésimo se convierte, envía a Onésimo a Colosas, Le envía donde había robado a su amo. Era peligroso para Onésimo hacer el viaje solo, debido a los cazaesclavos que había en esa época. Por eso Pablo lo envió de regreso con Tíquico, otro personaje que te hemos presentado en Aprendiendo de. También estaba regresando a Colosas con la epístola de los Colosenses. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Pues lo leímos. ¿Recuerdas Colosenses capítulo 4, verso 7? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Pero es que lo curioso es que lo envía con Onésimo, amado fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Junto con Onésimo, Pablo envía a Filemón. Le envía esta carta personal. Le alenta, mejor dicho, a perdonar a Onésimo. Le alenta a darle la bienvenida de nuevo. Le dice que la acoja como un hermano en Cristo, versículos 15, 16 y 17. Por esto, esta carta deja lecciones importantes que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. En primer lugar, el primer consejo que nos da Pablo en esta carta es que te acuerdes de los hermanos en tus oraciones. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones.
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es menester tener el buen hábito de orar por los demás, como hacía Pablo. Pablo nos está aconsejando que en todo momento tienes que orar por tu hermano, por tu hermana. Es fácil orar por la familia, ¿verdad? Es bueno y deberíamos orar siempre por nuestros padres, por nuestros hermanos. Pero que no solo se quede en la familia de sangre, sino que también se extienda a los hermanos en la fe. Esto sobre todo hay que aplicarlo a todos aquellos que viven conforme a la regla del amor, a la fe en Cristo. Seguramente hay personas que te caen mal. Seguramente en la congregación, en tu puesto de trabajo, tienes alguna persona que te cae mal. A esa persona también tienes que amar. A esa persona también tienes que hacer la memoria en tus oraciones. No hagas acepción de personas. Aquí yo puedo notar que este es un principio importante, ya que Pablo lo coloca así al empezar la carta. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Este es el primer punto que nos da Pablo. Acuérdate de los hermanos en tus oraciones. Y el segundo punto que nos da Pablo es mejor pedir que imponer. Vamos a leerlo, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo tenía la autoridad espiritual como para demandar de Filemón lo que hubiera considerado justo. Pablo decía que tenía esa libertad, y es que la tenía. No obstante, él no hizo ese alarde. Pablo no se creyó superior a los demás, sino que prefirió que la obediencia de Filemón fuera sincera y no de mala gana, y no por obligación. Él deseaba que Filemón tomara la iniciativa y que no fuese por imposición. Muchas veces servimos a Dios, servimos a los demás por obligación, porque nuestro líder, porque nuestro pastor nos ha impuesto a hacerlo. Cuando realmente tiene que salir de nosotros. Tiene que salir de ti el que sirvas a Dios, el que sirvas a los demás, no por obligación. Si lo haces por obligación, estarás haciendo las cosas por hacer. Y no va a salir un fruto apacible, todo lo contrario. Cuando haces las cosas por obligación entra la queja, la murmuración, la crítica. Y eso no puede ser en la vida de un cristiano. Por eso haz las cosas con amor. Haz las cosas porque salen de ti. No porque se te impongan, no porque te obliguen. ¿Cuántas veces nos han obligado, Cuando éramos adolescentes nos han obligado a ir a los cultos. Y nosotros no queríamos ir. Íbamos por obligación y ¿qué hacíamos? Cuando vas por obligación, pues no estás a gusto en la reunión, no estás a gusto en el culto. Estás de brazos cruzados y estás pensando en lo que vas a hacer cuando llegues a casa. Estás desconectado de la reunión. Pero cuando sale de ti ir a un culto, a una reunión, por ejemplo, de jóvenes, a una vigilia, el Señor se mueve, porque tú vas con la disposición de buscar. Y este es el consejo que le estaba dando Pablo a Filemón. Que Filemón tomara la iniciativa y que no fuese por imposición. Y así como Pablo oraba por Filemón, le ruega a él que se compadezca de su antiguo esclavo. Sí, Onésimo, el que le había robado, el que le había traicionado. Onésimo ahora ya se había convertido, era otra nueva criatura. Así como tenía compasión de Filemón, quería que éste la tuviera de Onésimo. Pablo no se apoya en su autoridad, sino que prefirió despertar una reacción fundamentada en el amor que esperaba que profesara Filemón. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, que por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Me gusta este versículo. Por ti han sido confortados los corazones de los santos. Y hoy en día tenemos a hermanos y a hermanas que confortan a los demás, que consuelan a los demás, que dan una palabra de ánimo a los demás. Puedes estar pasando por pruebas, tribulaciones y siempre vas a tener hermanos que te van a animar a seguir adelante, pero vas a encontrarte también con otros hermanos que en vez de animarte,
te van a desanimar. Van a hacer que pierdas las ganas de continuar. Van a hacer incluso que pierdas el primer amor. Por Dios, por los hermanos, por la obra. Filemón había dado testimonio práctico del amor hacia los santos en otras ocasiones. Por tanto, Pablo sabía que Filemón iba a responder maduramente en esta ocasión. Pablo sabía que Filemón no iba a despreciar a Onésimo. Le iba a dar otra oportunidad, le iba a perdonar. Lo que me gusta es que Filemón le daba la oportunidad de perdonar de corazón a Onésimo. Pablo le estaba aconsejando esto a Filemón, que perdonara de corazón a Onésimo. Y en cuanto a nosotros, y en cuanto a nuestro caminar cristiano, deberíamos proceder así también. Perdonar a los demás, aunque nos hayan hecho mal, perdonar. Si bien es cierto que a veces pues no tenemos más remedio que hacer uso de nuestra autoridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Hemos tenido que ejercer autoridad porque sí. Sea como padre, sea como jefe, sea como líder de jóvenes, sea como pastor. Las órdenes deberían ser para informar de lo que haya que hacer, siempre esperando de los demás una obediencia, no basada en la exigencia, sino en el amor. Y eso es lo que Pablo le estaba aconsejando a Filemón. No te exijo que le perdones. Eso tiene que nacer de ti. No quiero que esto se te imponga. Esto tiene que salir de ti, de tu corazón. Que le perdones y que le recibas de nuevo. Cuando uno sabe que algo es correcto y tiene el poder y la autoridad para demandarlo, ¿es mejor apelar a esa autoridad o es mejor apelar al buen sentir, a la disposición del hermano? Esa es la pregunta. Lo segundo es mejor y es la manera de tratar los conflictos entre los amigos y en muchas ocasiones en la familia. El confiar en el buen hacer, en el buen resolver de los hermanos, en la fe cuando es sabio, cuando es verdadero, produce crecimiento. Pero crecimiento del amor, de la confianza mutua. Otro de los consejos que le da Pablo a Filemón y que puedes encontrar en esta carta es que ceder o renunciar en pos de lo que es justo y bueno es lo que agrada al Señor. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo en otra ocasión le dice a varios hermanos en otras congregaciones, oye, llevaros a Juan Marcos, que a pesar que la primera vez dejó el ministerio, ha vuelto y nos es útil. Juan Marcos me es útil para el ministerio. Otra vez Pablo está diciendo que Onésimo es útil para el ministerio. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Palabras de Pablo. Muchos de nosotros todavía somos muy egoístas en lo que implica el diario vivir, en las pequeñas cosas, en los detalles. Esos son fallos de carácter. Por eso nos es preciso entender que todo aquello constituye una manera pecaminosa de proceder en nuestra vida. Si hay este tipo de pecado en tu vida, es hora de solucionarlo, es hora de arreglarlo. Tenemos la tendencia de buscar y reclamar lo que es bueno y justo, pero para nosotros. El apóstol Pablo nos da una lección práctica de lo que significa saber ceder o renunciar en pro de un bien a terceros. Pablo en su necesidad podía haberse quedado con Onésimo, que significa útil para sí mismo, objetando que sería más útil para él por estar en prisión, porque necesitaba a alguien con quien charlar, necesitaba desahogarse. Pero dijo, Onésimo es útil en el ministerio, pero te lo doy a ti que tú lo necesitas. Pablo es un ejemplo. Pablo no hizo eso, sino que, lejos de pensar en sí mismo, pensó conforme a justicia y conforme a amor. Yo estoy en la cárcel, Onésimo es útil en el ministerio, me sería útil a mí aquí dentro, pero te lo voy a dar, Filemón. Va a ser útil en el ministerio, va a ser útil para ti allí.
Yo conozco a hermanos que son útiles en el ministerio. Y póngaslo donde le pongas, siempre va a ser de utilidad. Es como esa navaja multiusos, ¿verdad? Que tiene muchas funciones. Conozco a muchos hermanos que tú le pones en cualquier ministerio y es útil. Le pones a reparar una puerta y te lo hace. Le pones a levantar un muro y te lo hace. Le pones a pintar y te lo hace. Pablo dijo que Onésimo era útil. Y tú y yo somos útiles en el ministerio, somos útiles en la congregación. Era necesario que Onésimo volviera junto a su amo, al cual abandonó. Él debía ser restituido. Era la manera de poder avanzar en el amor y en el perdón entre amo y siervo. Ambos ya convertidos, ambos ya cristianos. Pablo quiso que Filemón no se sintiera forzado a hacer lo que Pablo deseaba, sino que fuese de forma voluntaria. Versículo 14. Así lo confirma Pablo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. La justicia debe ir por delante de la conveniencia. Eso está claro. Haz las cosas de corazón y porque salen de ti. Si se te imponen, a lo mejor las cosas ya no las estás haciendo con amor. Otro de los puntos que encontramos en la carta es que los caminos del Señor son inescrutables. Versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, hermano amado. Pablo quería hacer entender a Filemón que todas las cosas están en las manos de Dios. El Señor actúa muchas veces de manera incomprensible, pero siempre el resultado es para beneficio nuestro, es para bien nuestro. Esto es para los que le amamos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como dice John MacArthur, Pablo quiere dar a entender que Dios en su providencia ordenó que un mal, como el escape de Onésimo, fuera encaminado para producir un gran bien. Filemón había perdido un esclavo, pero estaba a punto de ganar un hermano en la fe. Quizás era el tiempo de que Filemón debiera de empezar a aprender a saber cómo tratar con siervos y no con esclavos, porque ahora un siervo ya era un hermano en la fe. Filemón y todos los amos cristianos debían de aprender a tratar convenientemente a sus esclavos cristianos. Y el cambio empieza en el corazón y no en la carne. Pablo no exigió la puesta en libertad de Onésimo, sino que Filemón recibiese a su esclavo como creyente en Cristo y como consiguiente hermano en la fe. El Nuevo Testamento en ningún lugar ataca directamente la esclavitud. Si lo hubiera hecho, las insurrecciones que podríamos encontrar de esclavos habrían sido aplastadas y el mensaje del Evangelio confundiría a la gente, no habría esperanza. La reforma social es insuficiente en sí misma para crear cambios profundos en el corazón de las personas. Solo lo puede hacer el Evangelio de Cristo. El cristianismo atacó los males de la esclavitud al cambiar el corazón de los esclavos y de sus amos. Fue la raíz del asunto. Aquí es donde empezó todo. Onésimo pasó de ser esclavo a hermano en la fe. Y tú y yo, por último, debemos aprender a no hacer acepción de personas. Versículo 18. Y si en algo te dañó, hablando de Onésimo, esto le está diciendo Pablo a Filemón, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también a mí bien. Ponlo a mi cuenta, ¿vale, Filemón? Pero recuerda que tú también me debes, ¿eh? Si me lo vas a echar en cara esto, si se lo vas a echar en cara a Onésimo, te rendiré cuentas porque tú a mí también me debes algo.
Es triste observar como cristianos que no se juntan como cristianos. Hay hermanos que hacen acepción de personas por motivo de raza, color, cultura, nacionalidad, clase social y peor aún, porque han pecado. Yo conozco a hermanos y a hermanas que no se acercan, que no hablan con otros hermanos porque han pecado. Y se lo guardan en el corazón y ya le etiquetan. Y tristemente la mayoría son pastores, son líderes. Y hay hermanos que cometen pecado y en vez de ese hermano restituir, ¿qué va? Se la guarda. Ya le mira con malos ojos. No perdona. Pablo te está dando una lección, a ti y a mí, de no hacer acepción de personas. Y Onésimo y Filemón son un ejemplo. Onésimo huyó porque robó a Filemón. Onésimo en Roma se convierte a Cristo. Pablo le dice a Onésimo, ve donde tu amo, salda cuentas. Y Pablo le aconseja a Filemón, oye, no te voy a obligar a que le perdones. Eso tiene que salir de ti. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la madurez espiritual? Aquí podemos ver cómo en la madurez de Pablo, él no veía a los esclavos como esclavos, sino como libres en Cristo. Él sabía que eran seres humanos, como sus amos, y debían ser cuidados, debían ser atendidos. Dios no hace acepción de personas, somos tú y yo los que hacemos la acepción de personas. Tú y yo somos los que criticamos a los demás, tú y yo somos los que matamos a los hermanos. A través del chisme, a través de la murmuración, a través de la falta de perdón. Pablo estaba dispuesto a salir como garante de Onésimo, a pesar de que el mismo Filemón le era deudor. Para Pablo lo más importante en la vida no era nada, sino el que los hombres fueran ganados para Cristo y se mantuvieran en la fe. Y esta epístola de Filemón nos enseña eso. Por último tenemos la confianza de Pablo en el versículo 21 y 22. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo no pretendía abusar de Filemón, todo lo contrario. Era tal la confianza que tenía Pablo con Filemón que él permite esperar de él ver varios favores más, no solo este. Ya daba por hecho otros favores que Filemón le iba a hacer a Pablo. Aquí hay confianza, aquí hay intimidad, aquí hay libertad. Ese es el resultado de la madurez en Cristo, por parte de uno y del otro, de Pablo y de Filemón. Esto es lo que te puedes encontrar en esta carta. Un capítulo, pero con muchos versículos directos. Radio Solidaria, una radio comprometida.